24 horas a la hora. 6 de la tarde con 32 minutos, estamos de regreso con más informaciones en este caso, una situación lamentable. 2 hechos delictuales que se han registrado durante esta jornada en Arica. Lo hemos comentado en titulares, también en distintos informativos. El primero fue un doble homicidio en la población San José y otro un secuestro con extorsión al interior de un hotel en donde las víctimas lograron ser rescatadas por el GOPE de Carabineros. Para analizar este tema ya estamos en contacto con Jorge Díaz, gobernador regional de Arica y Parinacota. Gobernador, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Poirot? Muy buenas tardes. Te saludo desde la región de Arica y Parinacota, esta región bifronteriza y extrema que ha tenido que soportar sobre sus espaldas todo este peso de la crisis migratoria y por sobre todo también de cómo esto ha ido afectando, ¿no?, a la delincuencia y también la cantidad de homicidios que han habido en la región. Gobernador, ciertamente usted plantea varias cosas importantes que tienen relación con el contexto de este crimen, pero por lo pronto, ¿cuáles son los antecedentes que se tienen del secuestro particularmente que involucra a una pareja de adultos mayores y que finalmente da con una diligencia que permite que ellos sean rescatados? Bueno, sí, efectivamente, estos últimos días han sido muy complejos en materia de seguridad pública, delitos graves se han provocado en la región. Voy a empezar cronológicamente. El primero de ellos fue un homicidio que se provocó en las cercanías del terminal internacional de Arica, del terminal terrestre, muy cercano a la población Juan Noé, y ahí falleció una persona, acribillada también en la vía pública. Al día siguiente, 2 personas que también fueron acribillados en la vía pública, en la población San José, y precisamente hace pocas horas atrás, una pareja de adultos mayores que se encontraba al interior de un hotel importante de la región y que producto de un asalto que se provocó cerca, un intento de robo que se provocó cerca, esta persona ingresa al hotel, ingresa al departamento, a la habitación donde ellos estaban, y ahí los toma como rehenes. Este secuestro de inmediato se activaron todos los protocolos, y lo que permitió que fuera exitoso y que finalmente liberaran a estas 2 personas y que además pudieran detener a este extranjero, también migrante, que ingresó por pasos irregulares al país y que infelizmente tuvo que ser trasladado a un recinto policial. Es complejo, ¿no?, lo que está pasando, porque en definitiva estos tipos de delitos graves que ya en alguna medida la estadística venía indicando que iban en retroceso, nuevamente se reactivan y tan cerca de fin de año, pero además uno tras otro. O sea, existe también una posibilidad bastante cierta de que puedan existir bandas que se están instalando en la región que se ocupen de este tipo de delitos graves. Gobernador, no sé si en conversación con Fiscalía o con Carabineros se logró determinar si es que se pagó la fianza o eso no se concretó. No, nada de eso existió. Tuvieron la capacidad de los equipos que estaban a cargo de esta diligencia actuar bien, y nada de eso sucedió. Lo que sí es complejo, porque en definitiva era un hotel y además eran 2 adultos mayores las víctimas, 65 y 67 años respectivamente, pero resultó con un desenlace favorable en definitiva para las víctimas y la persona ya está en prisión preventiva. Gobernador, preguntarle también si es que este crimen, porque usted habla de un ciudadano extranjero, ¿es atribuible al crimen organizado? ¿Existe alguna banda? Se ha hablado muchas veces de la presencia del Tren de Aragua en el norte del país. Con la información preliminar, ¿es atribuible a alguna organización de este tipo, puntualmente al Tren de Aragua, lo que allí está ocurriendo con acribillamientos y al mismo tiempo secuestros? En realidad todavía es muy pronto para determinar si eso es efectivo o no, pero los primeros indicios dan cuenta de que sería una condición distinta, y eso es lo que preocupa más, porque ya estábamos acostumbrados quizás a saber cuál es el modus operandi de estas bandas de crimen organizado internacional específicamente vinculadas al Tren de Aragua, pero da la impresión de que este nuevo tipo criminológico y la forma en que se empieza a perpetuar este tipo de delitos es distinta. Entonces podría existir que existiese una dominación de las bandas locales, porque también hay involucrados dentro de algunos detenidos de los homicidios anteriores, también chilenos, víctimas también son chilenas,
Entonces, da la impresión de que empieza a cambiar un poco el tipo criminológico y eso es una materia que se debe estudiar. Pero ¿sabes qué, Poirot? Yo creo que lo más relevante de este caso es que cada vez que empezamos nosotros en Arica a detectar cierto tipo de conductas que empiezan a cambiar un poco el tipo criminal, nos damos cuenta que al poco tiempo llega al resto del país. Lo veíamos cuando la migración irregular estaba tan desatada aquí en nuestra región y que lo advertíamos tanto al Ministerio del Interior. Y allá nos indicaban, bueno, tanto en el ministerio el ministro anterior como la ministra anterior, nos indicaban que en realidad eso todavía estaba estudiándose, que quizás era muy pronto para alertar a la ciudadanía de esto, pero el tiempo dio la razón, ¿no? Efectivamente estaban empezando estas bandas de exploración y explotó de la peor manera, con un nuevo mártir de carabineros asesinado en la región metropolitana, en manos de un extranjero que ingresó por un paso irregular en el norte de Chile. Entonces, evidentemente, este tipo de criminalidad empieza a cambiar, pero yo creo que ya es una vez que el gobierno central debe entender, que el Estado debe entender que el resguardo y la protección geopolítica del país exige el desarrollo de Arica y Parinacota. Sin dudar, si nosotros tenemos una región bifronteriza que no solo es extrema, que además tiene dos fronteras altamente transitadas, si es que no se provoca un desarrollo real, si es que no se provoca una presencia de Estado significativa, una inversión extraordinaria, ¿Gobernador? Va a ser imposible que esto suceda. Usted plantea la situación fronteriza, ¿no?, de su región, la situación económica, este llamado a un desarrollo de la región para contener este tipo de criminalidad. ¿Usted siente que su región está postergada? Se la pregunto, por ejemplo, usted en su cuenta pública hablaba de que se han destinado más de 25.000 millones de pesos del GORE para el combate del crimen organizado, la seguridad, y usted decía que en total el presupuesto de ustedes es incluso inferior al de algunos municipios. En ese sentido, ¿ustedes con lo que han hecho no es suficiente? ¿Falta algo del nivel central? Bueno, desde luego, yo creo que ahí el dato que ustedes entregan es muy relevante. La dotación, por ejemplo, que existe en mi región de Carabineros y PDI se calcula igual que el resto de cualquier comuna de Chile. Y aquí la región de Arica y Parinacota tiene que, además, sostener el resguardo de 2 pasos fronterizos. Entonces, evidentemente que esto es una serie de situaciones, pero que no basta con la capacidad regional. Nosotros hemos invertido una gran cantidad de miles de millones de pesos, 25.000, tal como tú referías, en distintas áreas, de distintas materias, no solamente para fortalecer las capacidades de la Fiscalía, sino que también para fortalecer a Carabineros, PDI, incluso a Gendarmería. Pero nos damos cuenta de que a pesar de estos esfuerzos regionales es insuficiente porque se requiere una mirada de Estado que va mucho más allá de una inversión específica en materia de seguridad. Y es hora de que se entienda que si no se cierra aquí la llave, ¿no?, de una delincuencia incorporada al crimen organizado internacional, migración irregular y otros factores más, sin dudar llega al resto del país. Entonces, si no se pone atajo en el ingreso a Chile de este tipo de fenómenos criminológicos, de inmediato se traslada al resto del país, como ya lo hemos visto. Usted dice, falta una mirada, o sea, necesita una mirada de Estado. Le pregunto, ¿falta una mirada de Estado? Se lo digo para darle contexto. Se ha aprobado una veintena de proyectos en materia de seguridad en el Congreso. Se ha llevado adelante una política nacional migratoria. ¿Qué es lo que falta? Porque usted me dice absolutamente, falta una mirada. ¿Qué es lo que está faltando? Bueno, lo primero es que nosotros aquí en la región incorporamos y pudimos financiar con fondos regionales un sistema AVIS que permite un registro biofacial, biométrico y de voz de todos los migrantes que han ingresado por pases irregulares a través de la región de Arica y Parinacota. Esta es una inversión que superó los 6.000 millones de pesos y es la única región policial del país que lo tiene. Pero además se requiere que, por ejemplo, aumente la dotación de carabineros. Con esta ley de infraestructura crítica que posiciona a las Fuerzas Armadas en ciertas zonas fronterizas para evitar el ingreso por pasos irregulares, es una ley temporal. Es una ley que dura 90 días, pero 90 días mi región no va a dejar de ser una región bifronteriza. Entonces se requieren políticas de Estado permanentes, se requiere que el Estado ponga sus ojos en la región, porque es la única manera de que se pueda resguardar no solamente a mi región. Si cuando nosotros levantamos la voz y alertamos situaciones, no es que solamente lo hagamos por Arica, sino que lo hacemos por el país. Ahora bien, cuando tú decías que necesariamente se requiere una inversión adicional, es lo que nosotros esperamos. Es que, porque no puede ser que a pesar de estos esfuerzos que se hacen como región, tengamos el presupuesto más bajo de todas las regiones del país. No puede ser que esta situación se vea como que si fuese una región más y que no se atiendan particularidades que son necesarias, sobre todo vinculados a seguridad pública. Gobernador, usted cita la ley de infraestructura crítica, es una ley relativamente nueva y que se ha implementado con mayor intensidad en su región. Respecto del despliegue militar, que hoy día está en la frontera, ¿es necesario también
un estado de excepción regional que involucre militares en zonas urbanas también? O sea, a la luz de los últimos hechos, a mí me parece que es algo que evidentemente podría pasar. Creo que nada se debe descartar en situaciones como la que está viviendo mi región. La región ya está cansada. Nosotros éramos una región donde siempre estábamos vinculados con extranjeros, pero nunca por un nivel de agresividad, por un nivel de homicidios, con homicidios tan violentos, tan crudos como los que hemos visto. Mi región merece vivir en paz, y no por el hecho de ser una región bifronteriza significa que vamos a tener que soportar un cambio de vida que en realidad no nos merecemos. Cuando usted Nosotros dice... tenemos que vivir en tranquilidad y creo que es necesario, porque finalmente cuando se adoptan estas medidas de la ley de infraestructura crítica que han dado bien, pero en algún momento se va a terminar. Y eso es algo que no nos podemos permitir. Cuando usted dice que no se puede descartar nada, ¿es porque usted es partidario de que se implemente un estado de excepción en una región como la suya? Yo creo que sí. Yo creo que nada puede descartarse porque las circunstancias van variando, van cambiando. Y ahora vemos que ya no solamente es en el sector frontera, sino que también se traslada a las zonas urbanas de Arica. Y eso en realidad provoca una complejidad mayor. Un ejemplo de ello es el Cerro Chuño de Arica, que desde hace muchos años ha tenido grandes dificultades. Es una población, un sector de Arica conocido por todos como un sector donde hay una alta tasa de delincuencia, una alta tasa de criminalidad. Se encontraron ahí casas de torturas, personas enterradas. Entonces, evidentemente que se requiere que existan condiciones distintas. Ya vemos que con todas las circunstancias actuales, no ha sido posible que esto pueda solucionarse. Y creo que es el momento de estudiar de manera seria que exista un estado de excepción constitucional. ¿Y eso se le ha podido plantear a la ministra del Interior, al subsecretario Monsalve en sus giras por el norte de Chile? Sí, bueno, innumerables veces. De hecho, la última vez que estuvo la ministra, que fue hace un par de semanas atrás, nos juntábamos junto con el resto de las autoridades y le exponían a la ministra lo fabuloso que era la estadística criminológica de la región. Y que en realidad las estadísticas han estado mejor. Pero yo le planteé a la ministra que no puede ser solo la estadística lo que mida lo que está pasando en Arica y Parinacota, porque la percepción de inseguridad es enorme, es elevadísima. Y por más que la estadística, porque la estadística es un dato numérico, pero la sensación que se vive en las calles de Arica es altamente grave. Y eso no puede ser, porque en realidad las familias no pueden vivir de manera tranquila, como siempre hemos estado acostumbrados a hacerlo. Y eso es una situación que no solamente se nos ha planteado a ellos, sino que también incluso al presidente de la República. Gobernador, ¿y cómo van a afrontar las próximas horas? Porque estamos en la víspera de Navidad, una época del año que para creyentes y para el mundo laico en definitiva es sinónimo de unión, de paz, de tranquilidad. ¿Cómo se le va a garantizar eso a las familias de Arica y Parinacota? Bueno, sí, infelizmente esto ocurre en las vísperas de Navidad. Y además es una situación como más bien distinta, ¿no? Compleja además. Las familias tienen que seguir entregando el amor y el cariño que se merecen en el seno de la familia, al interior de sus hogares, pero teniendo en cuenta que tienen que resguardarse porque en definitiva pueden verse expuestas a este tipo de crímenes. Y yo además quería agregar algo que nos parece importante. Este mes ha sido un mes donde los homicidios han aumentado. Y eso es algo que quizás también dice relación con la fecha donde se produjo quizás un mayor gasto o las personas empiezan a verse quizás con mayor necesidad de que todas los saldos, las cuentas que estén pendientes se salden. A mí me preocupa lo que está pasando en mi región, porque además el presidente de la República creo que hace un año atrás, fue en marzo del año pasado, anunciaba la moneda en este gran pacto por la seguridad pública, que iba a transferir facultades y competencias a los gobiernos regionales en materia de seguridad pública, sobre todo vinculadas a la prevención del delito y el apoyo a víctimas. Se envió al Congreso este proyecto de ley en agosto de este año, pero ni siquiera se lo envió con suma urgencia. Y ahora, ya a días de que termine el año 2023, aún estas competencias no se las pasan a los gobiernos regionales. Y sabes que los gobiernos regionales, no solamente mi gobierno regional, cuando hemos realizado junto con la Asociación de Gobernadores Regionales un análisis de toda la inversión que han hecho todos los gobiernos regionales del país en materia de seguridad pública, suman más de 300.000 millones de pesos. Entonces, ¿quiénes están apostando por la seguridad pública? Son los gobiernos regionales del país. Y precisamente son los únicos que no tienen facultad y competencia en esta materia. Gobernador, usted plantea un punto que de hecho se lo iba a preguntar y que tiene relación con las facultades, las atribuciones que hoy día están centradas principalmente en el Ministerio del Interior
que en la región, en este caso, se ve reflejado, representado esto en la figura del delegado presidencial. Preguntarle primero, ¿cómo ha sido la relación y la coordinación con la delegación presidencial al mismo tiempo, si es que ustedes solicitarían nuevas facultades, porque entiendo eso está en la ley estipulado, que se puedan delegar siempre y cuando ustedes así lo requieran? Bueno, esa petición ya se la hemos visto al presidente. De hecho, te conversaba recién de esta nueva ley de infraestructura crítica, pero más allá de las relaciones que podamos tener con el delegado presidencial, entendemos que son roles que se deben cumplir, pero hay una diferencia enorme entre una autoridad designada y una autoridad electa. Nosotros no podemos darle la espalda al pueblo que nos eligió, y por eso que tenemos que invertir recursos donde más se necesita, y hoy es en materias vinculadas a seguridad pública. A nosotros nos gustaría poder tener mayores atribuciones en la coordinación de la seguridad pública en nuestras regiones. Aquí cada gobernador regional obtuvo la mayoría de votos de sus ciudadanos, y precisamente para que los pueda defender y defender los intereses de cada región en esta materia, que hoy día concerta en la mayor preocupación de los ciudadanos en el país. Entonces, no nos parece prudente que parte de estas competencias estén radicadas en una autoridad designada que solamente le tiene que reportar a su gobierno nacional, pero que muchas veces tiene limitaciones más bien políticas más que de atribuciones. En cambio, los gobernadores regionales tienen menos atribuciones, pero más libertad en cuanto a la coordinación real y a la disposición de recursos regionales para enfrentar materias vinculadas a seguridad Gobernador, pública. pero ¿cómo se puede hacer una transición justa a dar esas atribuciones, a dar mayores facultades, cuando también hay otro cuestionamiento que subyace y tiene que ver con la discrecionalidad, por ejemplo, en la cual se han dado situaciones de convenios, situaciones en donde se investiga corrupción, de hecho informes de Contraloría que hablan de la excesiva discrecionalidad de las transferencias? ¿Cómo es posible que dialogue, por un lado, la necesidad de mayor transparencia, pero al mismo tiempo que ustedes estén empoderados en sus cargos para poder ejecutar esos recursos y llegar en auxilio a la ciudadanía? Bueno, lo primero, Pedrote, es que hay casos aislados, y no solamente en los gobiernos regionales, también en distintos servicios públicos, en municipios y otros más. O sea, cualquier persona que quisiera desarrollar alguna situación vinculada a corrupción lo puede hacer, no solamente en los gobiernos regionales. Por lo tanto, me parece que es un tanto injusto que esta vara de medición sea solo para los gobiernos regionales, es para todo el aparataje público y estatal. Además, cuando analizamos esta situación de casos de convenios, y que quizás en algunas situaciones del país han sido mucho más connotadas, han sido más hechos noticiosos, los gobiernos regionales llevamos 2 años y medio, menos de 2 años y medio en el ejercicio de nuestros cargos. Probablemente el proceso de descentralización tenga dificultades, probablemente se puedan cometer errores, probablemente. Eso es posible. Cualquier autoridad lo puede hacer, lo pudiese cometer. Pero no por eso va a significar que se detenga un proceso de descentralización, que es además lo que la ciudadanía exige. Ahora, no puede ser que los gobiernos regionales tengan recursos, que efectivamente destinan recursos a materia de seguridad pública, y no tengan ninguna capacidad de coordinación. Entonces, a mí eso creo que no me parece congruente. Me parece que el gobierno va en el camino adecuado, en el sentido de transferir más facultades y competencias a los gobiernos regionales en materia de seguridad pública. Por supuesto, todos los controles, porque sabes que, a pesar de los informes de Contraloría, que han existido en este caso de convenios, en muy pocos casos, me atrevería a decir casi ninguno, o en muy bajo porcentaje, se han declarado ilegales los traspasos. O sea, los traspasos fueron hechos en cuanto a la normativa lo permitía. Gobernador, lo que y pasa la normativa no la hacen los gobiernos regionales. Lo que pasa es que el Contralor dijo que pagar caro no es ilegal, pero sí podría ser cuestionable desde el punto de vista ético. Claro, pero en definitiva, cualquier autoridad en el derecho público se rige por la norma. Y la norma es la que la dicta un poder del Estado, que es el poder legislativo, y es el poder legislativo el que le da el marco jurídico a las cosas. Ahora bien, entre lo ético y lo legal, yo creo que hay una diferencia abismante. Me imagino yo que lo ético no se califica mediante una situación legal, y de hecho es así, ¿no? Porque hoy día, ¿qué es ético o moral? O sea, si estamos en una discusión más bien valórica, creo que es una circunstancia completamente alejada a lo que cualquier autoridad debe tener. Ahora, esta cantidad de recursos que se destinan, o esta cantidad de sobreprecios, no solamente afecta a los gobiernos regionales, nosotros mismos, por ejemplo, cuando hay iniciativas que, no sé, de obras públicas, las obras públicas cada vez son mucho más caras. Nosotros sí estamos muy de acuerdo en que existan mayores medidas de control, pero que eso no signifique más burocracia, que eso no signifique ralentizar
los recursos que se destinan para que la ciudadanía viva mejor. Gobernador. Ahora bien, hoy día hay urgencia en seguridad pública y no puede ser que quienes pongan el recurso para que se mejoren las condiciones para las instituciones, Carabineros, PDI, Fiscalía, Gendarmería y otros más, no tengamos facultades en esta materia. Gobernador, usted ha hecho un llamado de atención particularmente a nivel central. Hace algunos días la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Toá, destacó la disminución en la cifra de homicidios. Y al mismo tiempo el subsecretario tuvo una visita en Perú, sabemos que está planificando una gira a Venezuela. ¿Qué le parecen ambas situaciones? Por un lado, que se destaque, que se rebaje el porcentaje de homicidios, de delitos violentos, pero al mismo tiempo esto que está ocurriendo en su región. Y le pregunto también por las gestiones que se están desarrollando, en este caso se dijo al más alto nivel diplomático, para poder buscar colaboración con los países vecinos. Yo creo dos cosas. Mira, la primera es que la estadística es una situación numérica que pudiese estar mejor o peor en algún momento, pero eso no dice relación con el sentir ciudadano. Cuando uno recorre las calles, recorre las ferias, recorre distintos lugares públicos, la ciudadanía lo que más clama es seguridad. Y por mucho que la estadística indique que estamos mejor o peor, no es la única vara de medición en este sentido. Ahora, si los homicidios han bajado, me alegro, que no. Pero eso no puede ser la única vara de medición para problemas tan graves como los que están ocurriendo en mi región y en otras regiones del país. Ahora bien, lo que se hace por parte del Interior de ir en búsqueda, ¿no?, de otras, de la diplomacia para ir a buscar quizás nuevas fórmulas en distintos países, creo que también es necesario en ese tipo de giras incorporar a los gobiernos regionales. Porque finalmente cuando nosotros apostamos por seguridad pública, que podríamos no hacerlo, no podríamos mirar hacia el lado, hacia el otro lado y decir, ¿sabes qué? Esta no es una competencia nuestra, no tenemos nada que hacer acá, permiso, yo llevo los recursos regionales a otras áreas de inversión. Y eso no sería ni siquiera reprochable a ningún gobernador regional del país. Pero lo que hacemos es precisamente lo contrario, es entender el dolor ciudadano, es entender las necesidades que hoy existen y destinar recursos para que eso se pueda solucionar. Pero infelizmente, cuando se toman y adoptan decisiones desde el gobierno central, desde la comodidad de un escritorio en la región metropolitana, se aleja mucho de lo que está pasando en los territorios. Y aquí la situación es distinta, la situación es compleja. Entiendo que las autoridades nacionales no puedan estar todos los días en la región, pero tienen un gobernador regional que sí está en cada una de las regiones del país haciendo frente en el territorio. Tienen a los delegados presidenciales con facultades territoriales, que infelizmente no tienen recursos, pero los gobiernos regionales sí. Entonces, cuando se enfrentan a este tipo de situaciones, sería un gran paso que también incorporaran a los gobiernos regionales, porque es la medida en que nosotros también podemos acompañar las soluciones que se tienen que darse desde los territorios. Cuando vemos la situación que ha avanzado en todo el país respecto a distintos tipos de delitos, quizá aquí en el norte de Chile la migración irregular presiona o incide en distintos delitos graves, pero quizás en el sur es el robo de madera, y así sucesivamente cada región tiene un problema distinto. No puede tomarse una solución única desde Santiago pensando que Chile es un país que tiene exactamente los mismos problemas y se tiene que entregar exactamente las mismas soluciones. Gobernador. Por eso que me parece prudente lo que hace el subsecretario Monsalve, pero me atrevería a solicitar que también se incorporaran los gobiernos regionales, que son finalmente quienes aportamos el mayor financiamiento en materia de seguridad pública. Yo le preguntaba hace un rato si todas estas cosas usted las ha planteado, me dice que sí. Yo le pregunto ahora, ¿qué respuesta ha recibido de las autoridades cuando han ido a su región, cuando usted ha podido conversar con el presidente, por ejemplo? ¿Qué se le ha respondido? Bueno, distintas respuestas, que se está trabajando en esto, que hay leyes que se están tramitando y otras leyes que quizás están con mayor demora, que efectivamente la estadística ha indicado que se ha reducido, que con la ley de infraestructura crítica se ha mitigado, y así sucesivamente. O sea, siempre hay una explicación, válida o no, pero lo cierto es que la ciudadanía ya está cansada de obtener explicaciones y no soluciones. Nosotros entendemos que esto tiene que tomarse con la medida de seriedad que se requiere. Nosotros lo hemos estado haciendo de esa manera, el gobierno central también, pero ya es hora de que tanto el gobierno central como los gobiernos regionales y los municipios trabajen juntos, porque la ciudadanía demanda aquello. Y en el caso de mi región, en el caso de Arica y Parinacota, lo que se requiere además es poner la atención en una mirada estratégica, una mirada geopolítica que el país necesita en momentos como estos, donde vemos que gran parte de los imputados por este tipo de delitos son migrantes que han ingresado por pasos irregulares a Chile y que se requiere necesariamente y se exige en definitiva
que Arica y Parinacota tenga un desarrollo distinto, tenga una mirada de Estado distinta. Vienen las palabras del gobernador Jorge Díaz, representante de la región de Arica y Parinacota. Agradecemos su tiempo y, por cierto, le deseamos que tenga una feliz Navidad. Muchas gracias, Poirot, a ustedes también, y gracias por informar lo que pasa en regiones extremas del país. Y además saludar a mi querida región de Arica y Parinacota en esta Navidad, ya pocas horas de que de que el mundo católico celebre con júbilo y cristiano celebre con júbilo la llegada del niño de Belén, y aquella luz que guió a los Reyes Magos los ilumine durante todo este año 2024. Así que feliz Navidad para todos los que nos escuchan, pero en especial para los habitantes de Arica y Parinacota. Bien, muchas gracias. Y cuando son ya las 6 de la tarde con 57 minutos, es momento de llegar hasta acá, esta edición de noticias. Nuestros mejores deseos, ¿no? Como canal de la televisión pública, como departamento de prensa de 24 horas, para los creyentes, para los que no, para los que tienen que trabajar y para los que pueden.